Onda Cero. La brújula. David del Cura. Son las 10, son las 9 en Canarias. Muy buenas noches. Y ya lo saben, Brasil pasa octavos, Suiza también, pero la noticia futbolística de la jornada es que Alemania, la campeona, ha caído ante Corea del Sur. Ojo a los coreanos del sur. Decía a las 8 que ya nos la hicieron en el año 2002 a los españoles. Pero Gary Lineker tendrá que reformular su frase esa del fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Bueno, ni siquiera lo inventaron los ingleses. Nos contó el otro día Cancho desde Punta Norte que unos grabados chinos ya estaban los chinos pegando a la pelota. Y ya que estamos con frases hechas y frases que hicieron fortuna, el PSOE de Pedro Sánchez ya sabe qué coño es la UDEF. Esta frase es de Pujol. Sabe lo que es la UDEF y su operación Alquería. Alquería, según la RAE, casa de labor con finca agrícola típica del Levante peninsular. Y es que, por desgracia para el Levante peninsular, gobierne el PP o gobierne el PSOE, la corrupción es lo más típico. Hoy ha sido detenido el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y otros 4 cargos socialistas y de Compromís por contratar de manera irregular a gente del partido y parece que alguna cosa más. Lo hacían aprovechando una empresa pública que no le sonará, se llama Divalterra, pero era conocida anteriormente como Imelsa, y era conocida porque era donde cometió sus tropelías el conocido como el yonki del dinero. Claro, cambia el partido de gobierno, cambia el nombre de la empresa, y los ciudadanos de bien pensamos, cambiarán los usos y costumbres. Pues a juzgar por lo que ha hecho la UDEF parece que no del todo. El PSPV tiene un problema y el discurso regenerador de Pedro Sánchez tiene otro problema derivado del mismo caso. El presidente del gobierno esta mañana estaba en el Congreso y lo que ha pedido por la mañana ha sido tiempo. Déjeme verlo y, por supuesto, nosotros aplicaremos nuestro código ético como no puede ser de otra manera. Bueno, ese código ético lo que dice es que la dimisión es cuando se abra juicio oral. Y parece que igual no se va a aplicar el código ético, sino el ya mismo. Ese código ético, cuando las detenciones eran de otro partido, pues saltaba por los aires y se pedía automáticamente la dimisión. Pero ahora el PSOE en Madrid y en Valencia son partidos de gobierno y hacen declaraciones de esas de gobierno, que se resumen en vamos a esperar por si acaso. Sánchez lo decía en el Congreso y Ximo Puig en Valencia. Hay que ser extremadamente prudente, ser consciente de la gravedad de la cuestión, porque efectivamente para nosotros es una situación difícil, pero hay que ver exactamente cómo se administra sabida la información y viendo también qué consecuencias tiene desde todo el punto de vista jurídico. Sabía Ximo Puig que no iba a conocer la información porque está bajo secreto de sumario. Eso es un brindis al sol. Sánchez llegó al gobierno con una moción de censura tras la sentencia de la Gürtel, ha hecho del discurso regenerador el eje de su mensaje y sabe que va a ser muy difícil vender que un presidente socialista de Diputación, después de ser detenido, vuelve al despacho como si nadie hubiera pasado. Por eso esta tarde ha aparecido el hombre, José Luis Ábalos. José Luis Ábalos es ministro de Fomento, es secretario de Organización del Partido Socialista y es valenciano. De hecho, era en la batalla Sánchez-Susana un llanero solitario del sanchismo en tierras levantinas. Por eso, después de las declaraciones dubitativas de los presidentes, ha sentenciado desde el Senado al presidente de la Diputación Valenciana. Con ver el transcurso de esos hechos, a mí me parece que el señor Rodríguez no puede seguir en la presidencia de la Diputación. Simplemente con la aparatosidad de lo que ha ocurrido en Valencia, entiendo que ya no está en condiciones de ejercer. Lo último que sabemos es que el detenido ha puesto sus cargos a disposición de Ximo Puig y el diario El Mundo cuenta que pues en cuestión de minutos se va a reunir la ejecutiva del PSPV para suspenderle de todos los cargos. En cómo resuelva el PSOE toda esta crisis, que recuerda por escenario, procedimiento y empresa pública a otros casos de corrupción protagonizados por el Partido Popular, se podrá comprobar si efectivamente el discurso regenerador va más allá del propio discurso. Así que hoy, con el cambio de protagonistas, la petición de explicaciones la pedía por parte del Partido Popular Soraya Sáenz de Santamaría. Pero ahora, por ejemplo, el señor Pedro Sánchez debería estar, mientras yo estoy aquí dando un mitin, explicando por qué el presidente de la Diputación de Valencia, que fue alcalde de su partido y de los que más apoyan a los socialistas en Valencia, está detenido precisamente por corrupción. Y hasta las 11:30 tendremos tiempo para hablar de este caso, de las implicaciones que tiene en el Partido Socialista. Hablaremos también de ese referéndum pactado que le va a pedir Quim Torra a Pedro Sánchez
en la reunión que tienen previsto mantener en Moncloa el 9 de julio, que igual, por las fechas, hasta coincide con la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, porque el gobierno quiere que sea cuanto antes y que antes del mes de agosto, que es un mes para veranear, ya no esté Franco en el Valle de los Caídos. Tiempo para comentarlo, esto y alguna cosa más, seguro. Carmen Morodo, buenas noches. Muy buenas noches. John Muller, buenas noches. Buenas noches, David. Chema Crespo, buenas noches. Buenas noches, David. ¿Tenemos noticia, John Muller? Bueno, me dicen por WhatsApp que por lo visto hay cambios en Valencia y que Chimo Puig estaría anunciando, o habría anunciado hace algunos minutos, la salida o dimisión de la salida forzada. El señor Rodríguez, presidente de la Diputación de Valencia. Bueno, este caso, si se resuelve así, se resuelve en tiempo y forma para mantener el discurso, y ahora entramos en el fondo de la cuestión. Es decir, de nuevo, es empresa pública valenciana dedicada, pues en principio, y según se sabe de lo poco que ha trascendido, a colocar a agentes del partido, pero luego hay una segunda derivada, según otras fuentes, que parece ser que también podía haber desvío vía mordidas para financiación, que habrá que ver y lo decidirán los jueces. Pero la solución, Chema, pasa por liquidar políticamente, ¿eh? Absolutamente. Yo no quiero uno pensar que haya una maldición, ¿no?, en la costa levantina, en la cual las instituciones, empezando por las diputaciones, que suelen ser o han sido demasiado a menudo foco de favoritismo y cuando no de corrupción pura y dura, pues esa maldición vaya a permanecer sobre las instituciones de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, en fin, dejando sentado el principio genérico de la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, que los que han sido detenidos para tomarlos declaración esta mañana, el derecho al que les asiste, en términos políticos, el Partido Socialista no puede titubear, no puede dudar. Tiene que actuar con la contundencia que parece que lo ha hecho, que estaba claro que lo iba a hacer. La primera expresiones esta mañana, tanto del presidente del Gobierno de España como el presidente de la Generalitat, pues yo creo que son también un poco del libro. Oiga, permítame o perdóneme usted que me entere, ¿no? Pero la apelación al código ético y a la necesidad política de demostrar que hay maneras contundentes de actuar contra la corrupción presunta, no esperando a que sean los tribunales los que determinen la culpabilidad de los responsables políticos, esa es una exigencia democrática. Para decir a continuación que el Estado de Derecho, pues claro que tiene que seguir funcionando, pero los responsables políticos tienen que asumir una servidumbre mayor que la que el resto de los ciudadanos. Son representantes a los cuales se les ha otorgado la confianza, se presentan voluntariamente a representarnos en las distintas instituciones y por lo tanto tienen que tener alguna servidumbre. Por ejemplo, esta, de que en los casos en los cuales la sensación de escándalo, como ha dicho Ábalos, la aparatosidad en la cual la Guardia Civil saque a un hombre, a un presidente de diputación de su casa, que le investigue en su despacho, eso en sí mismo es muy mal percibido ya automáticamente por la ciudadanía. ¿Y qué duda cabe? Que posteriormente, si esto queda en nada y se queda acreditado que no existía ese problema, tiempo tendrá ese responsable político para rehabilitarse, para hacer incluso el discurso de que yo asumí la responsabilidad política y por eso ahora mismo pues tengo más legitimidad que otros y tal. Y por último, pues claro, el Partido Popular, bueno, la verdad que tienen poco pudor, están asumiendo ya su esencia de partido de oposición radical, porque ya esta mañana era el clamor absoluto, el griterío por parte del PP, ¿qué va a hacer? Asuma su responsabilidad. Bueno, pues bien, el PP que siga en esa línea, yo creo que su credibilidad está bajo mínimos en esta materia, pero aquí se ha hecho lo que se tenía que hacer. Para detallar, es la suspensión de militancia, es lo que se va a anunciar mañana, creo, pero ya ha dado a conocer Chimo Puig que va a ser suspendido de militancia. A mí me ha parecido notable la reacción que has dicho de la aparatosidad, el concepto jurídico que desconozco, pero que ha sido acuñado tan tarde por Ábalos. Política pura. Y que yo creo que ha marcado una diferencia sustancial respecto de la tibia reacción de Chimo Puig y de otros dirigentes valencianos que pensaban repetir un poco los esquemas del Partido Popular. Mi impresión es que el gobierno no podía permitir otra reacción más que esta, o sea, una actuación radical y tajante
respecto de un caso que está todavía en la mera sospecha o indicio porque está siendo investigado, está siendo interrogado ahora mismo policialmente, ni siquiera está en manos de un juez. Y bueno, pues el asunto es que Pedro Sánchez ha ganado una moción de censura en nombre de la honestidad, la honorabilidad y la limpieza. Ha prometido normalizar la situación del país en un cuadro de corrupción donde el partido que estaba en el gobierno y que teóricamente era el principal partido de Europa por militantes y por afiliados, porque tenía 800.000 afiliados según recuerdo. Esa es otra historia. Es otra historia. No tenían más remedio. Y a mí me parece que aquí hay un problema, y me sorprende mucho, porque el Partido Popular estaba en el poder desde el 2011. Y en todo este tiempo los casos de corrupción aparecieron un día sí y otro también. Y los partidos, y el Popular en concreto, que era el que más casos le estaban afectando, en ningún momento fueron capaces de generar un modelo institucional que resolviera este problema de qué pasaba cuando un político era conducido por la Guardia Civil a hacer un registro en su despacho. Y desgraciadamente yo creo que tú has dado en el clavo. O sea, no hay más remedio que la figura política, si se dedica a la política, además tiene que ser ejemplar. Y eso tiene que medirse por la ejemplaridad, que es una norma superior a la ley. Que tiene poco que ver seguramente con el Estado de Derecho y los derechos individuales, pero es la servidumbre del responsable político. Carmen Morodo, ¿y tú crees que se está actuando si finalmente se termina así correctamente después de ver todo lo que hemos visto con un caso y con otro? Bueno, yo creo que el motor de la regeneración es la moción de censura, no que hayan cambiado los planteamientos dentro de los partidos. Esta mañana el presidente del Gobierno, y es la misma reacción que tuvo ante el caso del ex ministro de Cultura, el presidente del Gobierno en el Congreso lo que ha dicho es que se le diese tiempo, pero que el PSOE aplicaría su código ético. Es decir, eso implica que el PSOE lo que pensaba era no tomar ninguna medida hasta que se notificase la apertura del juicio oral, que es lo que dice el Código Ético. La moción de censura de Pedro Sánchez y la legitimidad, de dónde le viene la legitimidad a Pedro Sánchez, hace que ya todos estén sentenciados. No hay negrito que se vaya a salvar. Se les esté apuntando por cuestiones administrativas o por otros temas que vayan mucho más allá. En este caso estamos hablando, parece presuntamente, de un caso de corrupción, y hay que ver hasta dónde llegan esas investigaciones y cómo se unen a esas informaciones sobre también la presunta financiación irregular de Compromís y del Partido Socialista Valenciano. Pero yo creo que la regeneración es la moción de censura, se acabó, marca un punto de inflexión absoluto. Nos han estado dando muchas vueltas los partidos y el código ético, la imputación o la imputación. Una vez que por primera vez en la historia de la democracia hay un gobierno que cae por una moción de censura y un gobierno nuevo que se construye sobre la base de la regeneración, si no se actúa de esta manera, no es que caiga o no caiga el expresidente de la Diputación, veremos, sino que cae Pedro Sánchez, porque no tiene apoyos para sostenerse en el gobierno. Y luego a mí me llama mucho también la atención, porque ya no es una cuestión entonces de siglas. En 2 años y medio han sido detenidos los 2 presidentes de esta Diputación, y con la misma empresa pública de por medio, con los mismos procedimientos. Entonces ya no es de un partido, es algo, ahora miro a Valencia, pero que no se ofenda a nadie, pero es que estamos hablando de Valencia. Es una cuestión estructural, de cultura y de estructura, de que al final los procedimientos, llega, han votado a otros, cambia el color del gobierno, pero lo que hace es seguir con los mismos métodos en la contratación y que el libro no lo cambia, el libro es el mismo que el otro que también había sido detenido. Hubo una gran polémica cuando Ciudadanos pidió la eliminación de las diputaciones, se dijo que aquello era el chocolate del loro, el PP las defendió. Algunos sitios es más chocolate del loro que otros. Lo que pasa es que uno de los argumentos clave, recuerdo haber tenido una conversación con Luis Garicano, era la existencia de redes corruptas en torno a las diputaciones. O sea aquí es la evidente. Facilidad con que se constituían, y ya se ve que sin importar el color político, esas redes corruptas son capaces de hacer un trabajo transversal. No, es que llega y hace exactamente lo mismo, sigue con las contrataciones. Pero la verdad que lo llamativo de este caso es, por más incipiente que es decir, estamos hablando de esta mañana, pero uno quiere pensar que cuando la Guardia Civil actúa, pues ha adquirido indicios suficientes, y además pues tendrá la oportunidad. Bueno, ya, John. En principio sí. Todo hemos visto, o sea que... Bueno,
indicios, pero es que es, de verdad, no puede ser que después de muchos años, en virtud de un acuerdo político de progreso, se llegue a una institución y en cuestión de muy poquito tiempo estés aparentemente reproduciendo esquemas anteriores, porque eso sí que, Carmen, y tienes toda la razón, dices, eso ya sí que desmoraliza definitivamente. Pero fíjate, además, pensando también, uno quiere pensar que de momento, pues estos hombres que ahora mismo están en esta circunstancia, pues deben ser hombres de bien, vamos a pensarlo, ¿no? Bueno, pues los que han sido detenidos. Uno quiere pensar que son hombres. ¿Hasta dónde podemos llevar la presunción de inocencia? Espera lo que quiero decir, ¿no? Lo que quiero decir. Yo de lo que he leído, muy hombres de bien no lo parecen. Bueno, te estoy diciendo que queriendo pensar que sean hombres de bien, ahora mismo el abandono o la suspensión de la militancia es una exigencia inmediata, al mismo tiempo que lo es la renuncia o la moción de censura correspondiente para que abandone la presidencia de la Diputación. Y puede quedarles todavía algo que eso sí les pertenece, que es el escaño, porque aquí volvemos a la vieja historia, es decir, los escaños te los dan los ciudadanos y no hay decisión política de partido que te obligue a renunciar al escaño. Por lo tanto, incluso para su defensa, que me imagino que vaya por ahí, dice, no, yo me voy a quedar de concejal, me voy a quedar de diputado, dejo de ser presidente y ya veremos en qué acaba esta investigación, pero no había otra salida. Bueno, las explicaciones las acaba de dar el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y le podemos escuchar. Tras un día difícil en el que he compartido reflexiones con muchos compañeras y compañeros, he convocado al secretariado del PSPB y voy a proponer la suspensión de todos sus cargos de Jorge Rodríguez. Con dolor, con tristeza, pero sabiendo que lo más importante es el interés general siempre, el interés de los valencianos. La detención de un presidente de la Diputación es perjudicial para el esfuerzo que hemos hecho todos para levantar la hipoteca reputacional tras 20 años de gobiernos del Partido Popular. El PSPB confía en la presunción de inocencia de Jorge Rodríguez y serán los jueces quienes determinen la responsabilidad en una investigación de la que nada se conoce, porque permanece secreta, y de la que nada en estos momentos nos hace presumir que haya una responsabilidad directa de Jorge Rodríguez. El PSPB siempre ha sido contundente, ha luchado, se ha arruinado por defender la legalidad y la lucha contra la corrupción. Así será siempre el PSPB. Además, para garantizar la estabilidad de la Diputación de carácter inmediato, voy a proponer en unos minutos a la Ejecutiva que el actual vicepresidente, Toni Gaspar, sea el candidato a la presidencia de la Corporación Provincial. Bueno, pues relevo automático. Ha sido un día difícil, como dice el propio Ximo Puig. Sí. Un día en el que hemos escuchado casi de todo, pero bueno, que al final termina con la liquidación, porque es el propio discurso regenerador del Partido Socialista el que tiene el listón en una operación de la UDEF con detenciones. Con coherencia. Pues, no hace falta investigar nada más, ya está. Por mucho que planteéis la presunción de inocencia. Estos son los hechos y después de esa moción de censura ya no hay alternativa, no la hay alternativa. A mí me parece no solo para los partidos que han sostenido esa moción de censuras, pero tampoco para el Partido Popular. Es una nueva etapa y a lo mejor se cae en comportamientos injustos, porque quiero decir que la exigencia a veces te puede permitir entrar en el terreno de la demagogia, pero no hay otro camino. Si se pone ahí el límite y una vez que tú has colocado ahí el límite tienes que ser coherente con los planteamientos, sobre todo cuando has hecho caer a un gobierno. Sí, nada que decir sobre... No, es que como vengo de la comunidad que vengo, de Castilla y León, y aunque ya forma parte de la prehistoria, allí tuvimos un presidente, el primer presidente de Castilla y León, que fue ahí pasó lo que pasó, don Demetrio Madrid López, al que Aznar y compañía le forzaron la dimisión. El Partido Socialista de entonces pues no le sujetó correspondientemente, tuvo que renunciar y luego su periplo judicial posterior pues le dejó absolutamente inmaculado, limpio de polvo y paja de las imputaciones que se le hicieron, y ahora tiene ya 80 y algún años y va con honor por
todos los sitios y sigue siendo un referente ético de los políticos íntegros que asumen sus responsabilidades. Es verdad, insisto. Pero ¿no? Porque... ahí el reproche, más que habría que hacérselo más bien al Partido Socialista, que no supo rehabilitar su figura en todos los extremos, y sacar partido de eso, quizás. Eso, a ver, tampoco vamos allá a remontarnos. Es decir, el Partido Socialista en aquellos años se creía que podía con todo y por lo tanto pues se deja caer a Demetrio Madrid, faltan 9 meses para las elecciones, se pone un candidato para que cubra esos 9 meses, como aquí, como en la Comunidad de Madrid, pero ya se anuncia que ese presidente interino no va a ser el candidato siguiente, que iba a ser Juan José Laborda, que posteriormente acabó siendo presidente del Senado. Y el batacazo que se llevó el Partido Socialista, bueno, no fue muy grande. Ahí apareció la figura de Aznar, que ganó por los pelos, como casi siempre a la primera, empatando casi en votos, bueno, toda esta cosa. Y a partir de ahí... Hombre, pero no había Convergencia y Unión en Castilla y León. Bueno, pero estaba el CDS. Pero que el partido podía haber generado una dinámica en la que efectivamente dejaba caer o ponía, digamos, exponía a su ficha a la ejemplaridad, digamos, pero luego lo podía haber rehabilitado. No, absolutamente rehabilitado. Demetrio Madrid forma parte del Consejo Consultivo de Castilla y León. Exacto, sí. Está. Pero lo podía haber rehabilitado como candidato. Pero en este caso, de lo que estamos hablando... Lo paseó por toda España como el modelo de la ética socialista. Pero volvamos al presente. Sí, bueno. Con las presuntas... Vale, si yo lo que quería argumentar presuntas antes, personas honorables. Es que y vámonos a los hechos... Cuando asumes la responsabilidad en tiempo y forma... A lo mejor la vida te da una segunda oportunidad si quedas liberado lo que es las de lo responsabilidades jurídicas o penales y las responsabilidades políticas, el plus de ética y de exigencia que tiene sobre los cargos públicos. Pero en este caso en concreto, por irnos a los hechos, en cuanto cae el PP empiezan las contrataciones irregulares. Yo ya no utilizo en este caso la palabra presunta porque las informaciones son los hechos que están en investigación, bajo investigación. Se vulneran de forma sistemática la legislación. Para sostener esa contratación irregular me parece que es de casi una docena de personas, más o menos. Más allá de los contratos laborales, se está viendo si afecta a contratos de obras o de servicios. ¿Hasta qué punto esos directivos señalados a dedo, que tenían, y lo hemos visto, las remuneraciones importantes, hicieron donaciones a esas formaciones, a los partidos? Bien, es que son muchos elementos, entonces... Quien estaba al frente del chiringuito en su día era Alfonso Rus y el chiringuito continuó y parece ser que el que siguió al frente del chiringuito es del que hoy nos están anunciando el Partido Socialista que ya es ex. Pues a la puta calle, con perdón. Pues ahí es donde se ha ido. De y momento, 25, ahí se ha ido. Las 10, las 9 y 25 en Canarias. Y decía que en Castilla y León no había Convergencia y Unión, estaba el CDS. Pero bueno, habrá que hablar también del Supremo, que ha confirmado hoy el procesamiento por rebelión de Puigdemont y el resto de líderes del Procés. Lo haremos después de la publicidad. Asunto catalán que hoy tiene derivada en Estados Unidos. El Supremo ha confirmado el procesamiento por rebelión de Puigdemont y el resto de líderes del Procés. La sala dice que existe un alzamiento con un uso torticero del poder para conseguir la independencia de Cataluña. El auto también abre la puerta a la inhabilitación de toda la cúpula independentista que tiene todavía alguna cuota de poder, algo que ha indignado al presidente catalán Quim Torra, y ha dicho en Twitter que el auto es una indecencia política. Un tuit que ha escrito desde Estados Unidos, porque ya sabéis que el presidente está de visita oficial. Y ha sido allí también donde ha hablado de su reunión con Pedro Sánchez el próximo 9 de julio. Así que dejadme que salude a nuestro corresponsal en Washington, Bricio Segovia. Buenas noches. Muy buenas noches, David. ¿Cómo estás? Pues muy bien, y además encantado de saludarte, Bricio. Pues solo te saludo en verano y es para mí uno de los grandes placeres que tiene esta profesión. Pues aquí estamos, un veranito más. Bueno, que dice Torra que va a pedir a Sánchez un referéndum pactado. Efectivamente, esas han sido las palabras del presidente catalán, que como bien avanzabas, lo tenemos aquí de gira en Washington. Ha reiterado también esas palabras que ha expresado en ese tuit, lo de la indecencia jurídica, que es así como considera la decisión del Supremo de mantener pues este procesamiento por rebelión a la cúpula del proceso soberanista catalán. También ha dicho que, bien, pues que denunciarán esta situación donde sea, y de hecho Torra también ha instado a la comunidad de catalanes en el extranjero a que ejerzan de embajadores de lo que considera la causa justa y legítima de Cataluña. Y sobre todo ha dicho
que la batalla se ganará en el extranjero. Y de hecho está haciendo méritos el presidente catalán porque, para empezar, esta misma jornada ya ha tenido una entrevista con el diario The Washington Post. También pues ha visitado la Catalonia America Council, que es un lobby que se ha creado para velar por los intereses de Cataluña. Y aquí en Estados Unidos, por supuesto, lo curioso de todo es que mantiene el mismo personal o muy parecido en la junta directiva que la oficina de la Generalitat aquí en Washington, pues que fue cerrada por el Estado cuando se aplicó el artículo 155 de la Constitución. Torra también ha dicho que la reabrirán esta oficina. Lo que no sabemos muy bien es cómo harán ahora ya con el personal si lo tienen ocupado en este lobby. En fin, que también estará de visita en una feria de folclore y cultura, David. Está organizada por el Smithsonian, que es la entidad museística del gobierno estadounidense, una de las más importantes a nivel mundial, y está pues como estado invitado, entre comillas, y digo entre comillas porque es una feria anual que se compra a golpe de talonario, y Cataluña ha hecho lo propio, igual que lo ha hecho también Armenia, que es el otro país invitado, como digo, entre comillas, porque han puesto buena parte de este dinero para poder participar la comunidad de armenios aquí en Estados Unidos. O sea, que el que paga participa en la feria, ¿no? El que paga se gana ser estado invitado, exacto. Oye, Bricio, lo que es imposible prácticamente es de seguir la conga que ha montado Quim Torra, la agenda del presidente de la Generalitat, porque a los que no sois invitados lo tenéis que ver desde fuera. Sí, yo me intento sumar a la conga, pero no lo tenemos fácil. De hecho, Torra ha viajado desde Cataluña con medios afines a su mensaje, pues por ejemplo el Nacional o la misma Televisión de Cataluña, y eso sí, viaje pagado por la misma presidencia. Y aquí, pues obviamente hay actos públicos a los que no nos pueden negar el acceso, pero ya te digo yo que no nos han convocado a ninguno, ni siquiera a los corresponsales que llevamos años aquí en Washington representando a diversos medios, entre otros tantos a medios españoles. Ya te digo también que yo les he escrito y todavía estoy esperando a que me manden la agenda del mismo presidente. Y me consta que hoy hay un acto privado, esta tarde aquí en Washington, al que no se ha invitado a la prensa en general, pero sí que me consta que habrá periodistas que han viajado con el presidente en esta comitiva de medios invitada, que viaja con Torra, como digo, y la delegación del gobierno señala pues que están invitados a título personal, no como periodistas. Esto ya veremos si tiene repercusión mañana en estos medios elegidos a dedo que ha viajado con el presidente o no. Bricio, lo dicho, un placer, y ya nos das para que podamos opinar de cómo monta las excursiones Quim Torra, porque entre el lobby, pagar la feria y solo invitar a los suyos es un concepto de la libertad, digamos, un tanto estrecho. Bricio, un abrazo. Es un concepto de la propaganda de antaño, pues trapolada al siglo XXI. Un abrazo, compañero. Claro que sí. ¿Qué te parece, Chema? Pues paga la feria, te llevas a los tuyos, así como para que exista un periodismo crítico. Genera un poquito de desasosiego, porque podríamos diferenciar las tres circunstancias, ¿no? Uno, cualquier presidente autonómico, y nuestras comunidades autónomas han dedicado durante muchísimos años mucho esfuerzo y muchos recursos económicos para buscar una presencia en el exterior, fundamentalmente para vender sus bondades turísticas, y asociadas a las bondades turísticas en muchísimos casos pues la gastronomía o el arte, el patrimonio y tal, tratando de generar lobbies de influencia para cada una de las comunidades autónomas. Esa ha sido una constante de todos los gobiernos autonómicos. Otra cosa sería la reflexión política de si ha sido necesario o no ha sido necesario, si la marca España lo abarcaba todo o si hemos creado 17 marcas, etcétera, etcétera. Pero bueno, en segundo lugar, la presencia en las ferias, yo creo que con carácter general se paga. Es decir, poder promover en alguna feria que tenga determinado prestigio, eso cuesta dinero a la institución o a la empresa que quiere allí anunciarse. Lo que ya me parece una indecencia, y lamento tener que utilizar la expresión, es que todo eso huela francamente mal como consecuencia de la opacidad relativa o a la carta
en la cual el presidente de la Generalitat se mueve. Pero, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? Insisto, yo lo de generar lobbies lo han hecho todos, lo de participar en ferias y promover lo han hecho todos, pero lo de seleccionar a qué medios de comunicación les puede llegar la información, la invitación, el seguimiento de una figura como es un presidente autonómico, a la sazón además representante ordinario del Estado en su territorio, a mí eso me parece una indecencia, no le encuentro explicación. Bueno, o sí. Bueno, más allá de la indecencia es la censura, ¿no? Digo, aquí pues sí. Tú decides quién puede entrar y quién no puede entrar, y aquellos que no te siguen el juego, esos están ya fuera de la capacidad de transmitir aquello que tú quieres, la propaganda que tú quieres trasladar a los ciudadanos. Vamos, que no te van a estropear el viaje a Estados Unidos, que vayan allá con preguntas incómodas exacto, en acto. Pues eso es censura. De verdad. Censura. Pero lo que dice el señor Torra es volver al día de la marmota, ¿no os lo parece? Es el referéndum pactado con el Estado, las mismas cosas que escuchábamos en la pasada legislatura. Lo que dice, yo entiendo que el presidente del gobierno tenga otros gestos, intente aprovechar la imagen o la posibilidad de que en Cataluña pues todo se sitúe sobre lo que era el gobierno de Rajoy, para incluso colocar en un mal lugar al gobierno de la Generalitat. Eso es la política. Tú puedes demostrar una flexibilidad, pero una flexibilidad que tiene un límite, y el límite de esa flexibilidad es el mismo que tenía el gobierno de Rajoy. La reforma de la Constitución no arregla el problema de Cataluña, no puede sentarse a negociar ningún referéndum. Es que vamos a escucharle decir lo mismo que decía Rajoy en una situación como esta. No hay alternativa. ¿No crees que haya un cambio de discurso por parte del presidente Yo creo que Sánchez? Podemos hablar de gestos, de discursos, de mensajes, pero en las cosas del comer, en las decisiones, no hay margen para negociar ningún referéndum de autodeterminación, ningún referéndum legal. Eso está tasado constitucionalmente. Es que aunque quisiera el Partido Socialista no podría. Y me parece que estamos ya en vísperas del primer lío. Y el primer lío es que la decisión de la inhabilitación después del procesamiento se supone que es de ejecución inmediata. Desde Cataluña están ya sosteniendo que, de acuerdo con su reglamento, son ellos los que es el Parlamento el que tiene la capacidad de ejecutar esa inhabilitación y que la tienen que votar por mayoría absoluta allí. Si eso es así, parece ser que ese es el camino por el que van a ir, tendríamos ya el primer conflicto de la era Sánchez, como en los mismos términos, aunque con otro argumento, que los tuvimos durante la etapa de Rajoy, de Puigdemont. Lo mismo, porque es el choque entre la legitimidad, supuestamente entre esas dos supuestas legitimidades, la que nos afecta a todos, también a Cataluña, y la que ellos reivindican como propia. Y con una variable, que antes del comentario de John Muller, que es un juicio a toda la cúpula del Procés, que puede todo esto, es decir, Pedro Sánchez, Quim Torra y todos los del Procés sentados en el banquillo. Hay tela, y la posibilidad de que queden inhabilitados con la apertura del proceso. A mí lo que más me ha sorprendido hoy ha sido la intervención de Tardá en el debate sobre Europa, donde le lanzó una serie de invectivas al presidente del gobierno y donde le advirtió que había diseñado un escenario muy pequeñito, dijo él, un terreno de juego muy pequeñito, que es nuestra Constitución, y que había despreciado la posibilidad de haber diseñado un terreno de juego más amplio donde cupieran los que se han puesto al margen de la Constitución. Y le dijo al final que está haciendo la misma política. La cara de Pedro Sánchez cuando estaba escuchando a Tardá, yo creo que se le veía sorprendido y descompuesto hasta cierto punto, y me dio la impresión de que fue el primer momento en el que Pedro Sánchez se dio cuenta de que esto es más complicado todavía de lo que uno se podía haber imaginado. Hombre, también ha tenido que aguantar a Rufián cuando le decía, y no traten de comprarnos ustedes dándonos puestos por ahí. Ha tenido tiempo en la oposición de comprobar lo difícil que era. Y luego Meritxell Batet también tuvo un ten con ten con Campuzano, creo que fue, en otra materia, pero también ella reiteró pues que se estaban dando pasos, que había gestos, etcétera. Pero me interesó mucho lo de Tardá porque Esquerra suele hilar fino en esto, y Esquerra lo que vino a reprochar en el fondo fue que el discurso del día anterior que había hecho en Berlín el presidente del gobierno, al que le había dado aire era al señor que está en Washington,
a Quintorra y a Puigdemont. Y lo que le vino a decir en el fondo es, usted le ha dado un argumento extra a los que están fuera de la Constitución y que no quieren volver de ahí, y nos ha metido en un problema. Lo que le vino a decir es, nos ha metido en un problema. A nosotros Esquerra Republicana, que le apoyamos en la moción de censura y que estamos por un cierto posibilismo llegado el caso. Así es. Pero fijaros, yo aquí no sé cómo podemos bautizar la Operación Cataluña del gobierno Sánchez. En el caso de Rajoy empezamos con la Operación Diálogo. La Operación Diálogo, donde se abrieron unas expectativas sobre esa Operación Diálogo, a dónde iba a llegar, el talante y la capacidad negociadora que tenía quien hoy está en la cárcel, que es Junqueras, los gestos y los entendimientos que percibían en Moncloa y que se nos trasladaban a los periodistas. Bueno, pues ahora es la operación, no sé, la operación como queráis, pero también llega a Sánchez e intenta poner en marcha su operación, y su operación se encuentra enfrente al mismo muro. Yo no veo a Torra viniendo aquí a la Moncloa, saliendo a dar una rueda de prensa si es que la da, y haciendo unas declaraciones en donde se aparte del discurso que hemos estado escuchando durante todo este tiempo. No se nos olvide que hay un procedimiento judicial que está abierto y lo marca y condiciona, es una interferencia absoluta en la política catalana. Y a partir de ahí, bueno, pues yo no sé hasta dónde puede llevar los gestos y puede llevar el diálogo Pedro Sánchez. Me parece bien que se dialogue y que se intente explorar esa vía, pero creo que todo está dicho, al menos con estos interlocutores, aunque Puigdemont es el que está dirigiendo también, además, al nuevo presidente de la Generalitat. Es la mano que mece la cuna. Claro, y mientras tampoco sepamos cuál es el final, si es que hay final, y no se pronuncian las autoridades alemanas, pues seguiremos estando dando vueltas a lo mismo. Por cierto, ¿alguien sabe cuándo acaba el plazo? Se ha retrasado. Se han pedido más tiempo. ¿El plazo de? Para ver si entregan o no entregan a... Bueno, pero en Alemania han cambiado mucho las cosas desde la derrota de esta tarde. O sea, todo se puede precipitar. Vamos a ver, se puede torcer tanto que Merkel, su gobierno, puede caer el fin de semana. Si no queda contento con el resultado de la cumbre, ¿cómo nos afecta? Europea, ¿Viene por rebelión o no viene por rebelión? No, bueno, es que puede cambiar completamente todo. Yo lo que he visto hoy en el Congreso de los Diputados es que están perfectamente retratados, digamos, en sus aspiraciones, con sus urgencias. Digamos, el independentismo catalán, en el cual amagan, insinúan y exigen declarativamente al presidente del gobierno pues que haga cosas ya, desde ya, que están en su derecho de decirlo, lo mismo que está el señor Torra diciendo que aquí hay que reeditar en un 1 de octubre, están en la fase declarativa, la que ellos estimen. En fin, la política lo aguanta todo y las fases declarativas son fases declarativas, y aquí de lo que se trata es ver si esas fases declarativas van o no en la línea de subvertir de nuevo el orden constitucional, o por ejemplo planteando un conflicto formal como el que comentaba Carmen respecto de si el Tribunal Supremo ordena la inhabilitación y viene el Parlamento de Cataluña a decir no, que la inhabilitación la hacemos nosotros, pues habrá un conflicto formal jurídico que se resolverá de nuevo jurídicamente, porque eso no tiene nada que ver con la política. Entonces, aquí quedan retratados las urgencias de los que creen que como te he votado para ser presidente del gobierno, esto se tiene que traducir inmediatamente en no sé qué cosas, se mezclan, es decir, porque el discurso de Rufián, mire usted, es que a mí no me puede usted pedir que libere a los presos políticos, como usted dice, ¿qué quiere que le diga, ¿no? Y en segundo lugar, quien queda retratado inmediatamente es el Partido Popular y Ciudadanos, absolutamente retratados, porque claro, mantienen exactamente la misma actitud y las mismas tesis que el independentismo catalán. Oiga, que es que usted se ha vendido al independentismo catalán y por lo tanto explíquenos cuáles han sido las cesiones, y el independentismo catalán que le reclama que cumpla algunas que haya cesiones y da lo mismo lo que el presidente del gobierno diga. Por lo tanto, claro, aquí estamos en la fase de saber, por lo que hemos comentado en ocasiones anteriores, la fortaleza o debilidad que cabe esperar de cualquier gobierno en los próximos años en un devenir político en el cual las mayorías absolutas se van a acabar durante mucho tiempo en relación con temas mollares como es una crisis de estas características, va a estar en función de la lealtad respectiva que sobre este asunto tengan quien esté en aquel momento en la oposición. Y me da la sensación a mí aquí ya que el PP
con Rafael Hernando, en fin, aguantando ahí ahora la vela del entierro en el que están instalados y que ojalá pues lo superen pronto. No, claro, no, es que hace ni puta... Sí, perdona un momento. Es que escucharle decir, da igual lo que diga el presidente del gobierno, a Rivera, usted ha entregado la caja única de la Seguridad Social. Ha roto la caja. Ha roto la caja única, claro, y el presidente del gobierno dice, que no. Se lo ha dicho, que eso queda en el diario de sesiones, se lo ha hecho en este tono, que no. Y en el caso del Partido Popular, pues ya estamos con toda la batería como siempre. O sea, ya tratando de sacar a las pobrecitas víctimas del terrorismo, ya ponerlas en primer punto. Pero Chema, mira, el tema vasco. No, es que están absolutamente, está todo absolutamente relacionado. Mira, se ha ido al PP. Uno. Y no se ha dado cuenta de que no hay PP. Es que yo creo que ahí hay cosas. Ha buscado el PP. Mira, termino. Yo lo que he visto hoy es un presidente del gobierno, y tú insistes mucho en ello, Carmen, y yo te acompaño en eso, un presidente del gobierno que no rompe la unidad territorial de España, que la Constitución, y fue su discurso de investidura, es la guía que nos incluye a todos y que establece el estudio de las reformas suficientes o necesarias y somos capaces de generar consenso. Esa es la hoja de ruta, pero es que esto da igual, y el Partido Popular hoy da lo mismo con la cuestión vasca, con la cuestión de no podemos se colocar. Retroalimentan, yo creo esa es la historia de estás nuestra vida. denunciando una oposición de crispación. Absolutamente. Sí. Pero desde el primer Carmen día, Morodo va a resituar el debate. No, él lo ha situado bien. Él lo ha situado bien, exacto. Yo solo es un matiz. Hay que limar, creo que hay que limamos. empaquetar. Es que no hay PP. Claro. Creo que colocar en estos momentos el foco en la oposición... Escúchame un momento, por favor. En la oposición, pues puedes señalar a Ciudadanos. Pero lo que diga o lo que haga Rafael Hernando, pues tiene valor cero, porque el Partido Popular no está en eso. Ellos necesitan... Yo no sé cuál va a ser su discurso de oposición cuando se reconstruyan a sí mismos, cuando reconstruyan su liderazgo y tienen que reconstruir su proyecto. Pero hoy... Pues cada uno es que son como pollos sin cabeza, tienen que seguir andando por dinámica, pero ahora mismo lo que les importa es quién sale elegido de ese proceso de primarias, quién salva la vida de los que estaban en el aparato anterior y de qué manera se reconducen para afrontar unos procesos electorales muy complicados. Y tú marcabas como línea de diferencia entre esta etapa y la anterior que ahora no se atreven a vulnerar la ley, que no van a pasarse las líneas rojas. Ya lo veremos, pero que es una de las señales que tú has dicho. Están haciendo política. Yo lo que creo es que, bien, eso por sus intereses personales, por salvar sus propias posaderas, no lo harán. Pero no se puede hacer política no se puede avanzar en política cuando una de las partes coloca la política en situarse al margen de la ley. Puede hacer Pedro Sánchez fuegos artificiales todos los que queramos, plantearnos y entretenernos con una reforma de la Constitución, lo que se quiera. Pero más allá de avanzar en lo que es hacer política, pues intentando convencer a aquellos catalanes que todavía sean susceptibles de ser convencidos de que ser español y ser catalán no es malo, de que ser español ganas siendo español y siendo catalán, cuando estás dirigido por un presidente de la Generalitat que entiende, que lo tiene escrito, que no se puede ser español y catalán, y que aquellos que consideran que son españoles y catalanes no valen nada. Pues los límites de la política puedes hablar todo lo que quieras con ellos, pero a mí me parece que es un diálogo de sordos, que te tienes que dirigir, los interlocutores son otros y que se ha fallado durante mucho tiempo y que hay que hacer política, se puede mejorar la inversión, se puede mejorar la financiación, demostrar que España no es mala contra el discurso de los independentistas, pero directamente con ellos, directamente con Torra y compañía, me parece que vamos a avanzar lo mismo que avanzó Soraya Sáenz de Santamaría con Junqueras. Bueno, yo creo que hay dos dimensiones distintas en lo que decía Chema. Una cosa es lo que está pasando con los nacionalistas vascos y otro es el tema catalán. Yo creo que estamos en el tema catalán, porque Chema ha utilizado esa técnica de embarrar. Por ir a por el PP, Chema. Pero al final la clave la ha dado... te lo digo, pero quiero decir, estamos en la vía catalana... No, pero si la clave la ha dado... Vamos a ver, o sea, efectivamente ahora yo creo que solo se le podía criticar al presidente del gobierno haber empezado a lanzar tantas señales sobre el tema vasco sin buscar un consenso con otras fuerzas políticas, que tenía que haberlo buscado, pero claro, efectivamente ahora llamas a la puerta del PP y no está Rafael Hernando.
y Rafael Hernando pues tiene un margen limitado de maniobra, digamos. ¿No? Periodo de caducidad, con lo cual era muy difícil y él probablemente en su agenda sí tenía que mandar una señal. Pero bueno, la cosa vasca tiene sus bemoles. Yo escuchaba a Aitor Esteban hoy con su tractor hablando del proyecto de regeneración europeo y decía, este señor se supone que él pretende un Estado propio, y está aquí tan pancho haciendo diseños de cómo tiene que ser la Unión Europea. Bueno, me resulta una asimetría graciosa, pero luego por la tarde ves que se enfrentó el PNV con Bildu en el Parlamento Vasco por el tema de el modelo judicial que quieren meter en el estatuto en el futuro. Entonces, al final, lo que está claro es que en las regiones que reclaman la independencia, donde hay partidos independentistas, tienen que tener clara la película de que lo primero que van a fracturar son sus propias sociedades antes de fracturar a España, que yo lo veo muy difícil porque ya ha quedado demostrado que el Estado español es una cosa que va más allá de su gobierno, de sus partidos políticos, y que tiene funcionarios, jueces, policías, etcétera, y que tienen aparte una tradición, no sé si desde 1713 o desde 1500, pero son muchos años de funcionamiento y de burocracia, y que no está allí y que no es llegar y decir me lo voy a quitar de en medio. Ni los liberales lo hemos conseguido. Y la cuestión esa de la prisa con los gestos hacia el PNV, que al final es la política penitenciaria, que era una cuestión que estaba ahí pendiente. Pero es que hay que hacerlo. Alguien lo tendría que hacer al final. Lo que pasa es que el tema es cómo hacerlo políticamente y por qué no plantearlo como un acuerdo político. Claro, mira, como un acuerdo de Estado. Una persona de respeto para todos, o por lo menos así se ha ido retirando de la política, como se llama Javier Fernández, el que fue presidente de la gestora. Pero ha dado una conferencia hace 2 días espectacular. Sí, bueno, pero es que todo lo que dice es tomado como, ese sí que es un hombre de respeto y así entendido por parte de yo creo, de la mayoría de la sociedad, independientemente de que cada uno donde esté. Pues a mí me decía, no hace demasiado. Dice, Chema, tienes que entender también algunas cosas en este país, ¿no? Que aquí, hasta que en aquellas reformas profundas de nuestro Estado, aquellas reformas que implican avances respecto de situaciones, digamos, históricas, consuetudinarias, o que se han venido arrastrando, tradiciones, culturas y demás, que la izquierda, pues razonablemente quiere transformar, quiere remover, se acabarán haciendo, pero solo cuando las haga la derecha. Digo, ¿me lo estás diciendo en serio, Javier? Dice, sí, piénsalo, ¿no? Piénsalo. En materia de derechos ciudadanos, pues al final se han acabado haciendo y al final los ha tenido que consentir la derecha o no recurrirlos hasta las últimas consecuencias. Y en materia incluso de la propia Constitución española, pues en fin, ¿no? Unos empujaron y otros frenaron. Y en materia de la búsqueda de soluciones a los conflictos, una vez que la vía que nos planteó la derecha y en la cual se la siguió, porque los que se habían saltado la legalidad eran unos, no vamos a seguir dándole a la moviola de cómo empezó todo. Mira, cuándo se jodió el Perú, ¿no? Pero resulta que la vía judicial que se siguió, que ha dado unos frutos determinados, pero que no ha resuelto el problema, probablemente porque el problema no tenga solución. Ya lo decía también Jesús Eguiguren, no busque soluciones al problema nacionalista, busquemos arreglos. Bueno, pues la derecha en oposición no quiere ni siquiera dar una oportunidad para hacer política, cuando quien está en el ejercicio del poder no son ellos mismos, y quien está les dice, oiga, que yo ni voy a traicionar en la cuestión vasca a los muertos, ni en la cuestión catalana voy a traicionar a la Constitución española, y cuando ustedes han necesitado mi apoyo, lo he tenido. Porque si renunciamos, Carmen, a que haya política, a que haya diálogo, a que haya conversación, ¿qué hacemos? Pero yo no estoy planteando que haya que renunciar a la política o al diálogo. Bueno, Chema. Pues tiene que haberlo. Y por cierto, hay un presidente de la Generalitat legítimo. Estábamos en una situación de excepcionalidad absolutamente legal, porque fue en aplicación de un artículo constitucional, pero era una situación de excepcionalidad, y ahora tienes la normalidad democrática de que hay un presidente constitucional allí, ¿vale? Pues habrá que... Estaremos de acuerdo los dos, yo creo, en que no se puede hacer política cuando una de las partes se sitúa al margen de la legalidad, o su política la basa en decirte que su objetivo es situarse al margen de la legalidad. Bueno, entonces y el independentismo, el y la república, y no sé cuántas te puede cosas. gustar más. A los objetivos no hay por qué renunciar, pero el teatro lo que hay que hacerlo es en el cumplimiento de la ley. El teatro y la puesta en escena te puede gustar más. Puede ser a lo mejor hasta más inteligente.
porque dificultas el argumentario del contrario. Digo, el teatro y la puesta en escena del gobierno socialista. Esa es la política. Esa es la política. Ahí estoy de acuerdo contigo. Pero más allá de esa puesta en escena, cuando hay unos máximos, y esos máximos lo apuntaba Müller, es que no dependen del gobierno socialista. Es que Pedro Sánchez, aunque quisiese, no podría hacerlo. Claro. Y cuando llegue el momento de sentarse a hablar de las cosas concretas que ellos te están planteando, estarás en el mismo sitio que estabas antes. Un referéndum pactado, que no hay referéndum pactado. Bien, entonces ¿a dónde vas? ¿Qué es mejor? Hablar o hacer como ciudadanos que mientras no me quite usted una pancarta de la fachada, no entro en la Generalitat? Más allá de que le vemos la voz, no te voy a quitar la pancarta y así no tengo que aguantar. Si es un diálogo de sordos, se puede hablar todo lo que quieras, pero sí lo es. Sí lo pueden llegar a ser. No, pueden ser un diálogo de sordos y al final es una pérdida de tiempo total. Creo que no. Y cuando planteamos que es más inteligente a lo mejor determinadas puestas en escena, yo creo que lo más inteligente en estos momentos, y miro al País Vasco y miro a Cataluña, es que las cosas se hagan con sentido de Estado. Y el sentido de Estado exige que tú también intentes implicar a todas las partes. Estamos hablando de la política de presos etarras. Oye, no hay un pacto antiterrorista. No tiene más sentido que el presidente del gobierno, en vez de estar anunciándonos si va a trasladar a los enfermos, a los no enfermos, generar dudas sobre si esto afecta a los beneficios penitenciarios o no, se convoque ese pacto antiterrorista y allí que cada uno se retrate, se señale cuál es la situación, qué es lo que ha hecho Francia también con esos presos y cuál es el plan, efectivamente. Dejémonos de tanto marketing y de tanto partidista. ¿Cuál? Consuelo Ordóñez, la postura de Covite hoy... Muy razonable. Muy razonable. No, yo quería subrayar, hace algún tiempo dije que curiosamente cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura, normalmente cuando una negociación encalla, una de las soluciones a veces es retirar a los negociadores y sustituirlos. Curiosamente, en la política española se dio. España cambió su negociador principal y Cataluña también cambió su negociador. ¿Sí, verdad? Están en este momento, este es un momento en el que Pedro Sánchez ha mandado una señal al no renovar los más duros de los capítulos de control económico que había. Y está haciendo un gesto, digamos, de apertura al diálogo. Lo raro, lo extraño es que, y bueno, no es extraño, sabéis por qué es, porque Puigdemont está manejando las cosas desde Berlín, pero lo que traiciona completamente el ser catalán, que es lo que más me llama la atención, es despreciar esta oportunidad. Entonces, no puedo entender que solo sea una táctica negociadora, el mantener a Quim Torra, el mantenerse en repetir... ¿Tú crees que sin Puigdemont, Quim Torra obraría de una manera muy distinta? Sin Puigdemont, Torra para empezar no existiría. Exactamente, no existiría Quim Torra. Bueno, pero digo, el que estuviese, le pongamos el nombre y el apellido que queramos. A mí me parece que el independentismo está en una línea, que en esa línea quiere ampliar su mayoría o su base electoral, y están en eso sin reconocer que ha fracasado su proyecto, y que eso le impide por completo que se vayan a normalizar las relaciones institucionales entre la Generalitat y Madrid en estos momentos. No se pueden juzgar las acciones de un gobierno, y me refiero al gobierno de la nación, por las aspiraciones o las reivindicaciones. Díselo a quien lo haga. Digo como reflexión, porque es que da la sensación de que se juzga al gobierno por aquellas cosas que dicen Torra y compañía. Dice, oiga, pero yo qué culpa tengo de que Torra siga insistiendo que el 1 de octubre hay que reeditarlo, que el 1 de octubre hay que declararlo fiesta nacional, que no sé cuántas cosas le ven a eso. Bueno, pues vamos a verlo. Hombre, pues mantener el pulso y mantener la presión. Vamos a ver, se trata de mantener la tensión. Bueno, es que la alternativa es preparar una reunión. La alternativa es decirles, bajaros todos del monte, chicos, os hemos subido allí, porque todo lo que os estábamos diciendo era mentira. Esa es la alternativa. La tesis de la fórmula Rajoy, que era dejar que el tema se pudriera por la vía de convertirse en un sainete y que todos quedaran tan en ridículo que al final tuvieran que decir, oye, esto ha sido una representación burlesca, y al final volvemos al redil. Y entonces era tal el esperpento que durante 30 años quedaba garantizado que nadie en Cataluña iba a volver a intentar una secesión. Pero por el ridículo, digamos, porque había terminado como los Monty Python. Pero no, ahora Pedro Sánchez legítimamente quiere hacer algo distinto, y el otro día lo dijo además, ahora el gobierno no va a entorpecer, no va a ser un obstáculo en la negociación, que fue un pequeño capón, fue un capón directamente, una rectificación en toda regla a lo que hizo Rajoy. Claro,
entiendo que él quiere seguir otra estrategia, pero la postura de cerrazón de Quim Torra lo que favorece es más bien el sainete más que la postura. Ya, pero para volver al sainete hemos retrocedido algunos capítulos. Claro, y para de volver al nuevo, sainete... algo que me encanta que lo digas y que yo quiero creer que sea así, volver al sainete, volver a la posición de partida, lo que obliga al Estado de nuevo es a demostrar la fortaleza que se le supone al Estado español, que por cierto en esta crisis han crujido las cuadernas del Estado español, porque ha habido que forzar muchas estructuras, como bien sabemos, hablemos de Tribunal Supremo, hablemos de Consejo de Estado, hablemos de la representación española en el exterior, hablemos de los pulsos, que políticos no ha sido ninguno, porque es verdad que la diplomacia internacional no se ha alineado, ni desde luego la europea, con las tesis independentistas, pero tú fíjate qué enredo judicial nos tenían preparado, y eso ha hecho, en fin, crujir algo, y forzar al Tribunal Constitucional. Esperemos que no haya que hacerlo, pero claro, el Estado español, pues es verdad que tiene sus fortalezas, claro que sí. Bueno, y a Franco, que el gobierno lo quiere sacar del Valle de los Caídos. El 18 de Caídos. julio es la fecha señalada para sacarlo a pasear. Pues hay dos fechas en el mes de julio. El 9, que si no sale bien la reunión con Quim Torra, pues puede estar allí quitando la mandanga, o el 18 de julio. Claro. Antes de agosto, Así Pedro lo ha Sánchez dicho. se va a veranear con Franco fuera del Valle de los Caídos. Pero a mí eso me parece muy bien. Es una magnífica noticia que demasiado ha tardado. Efectivamente, Ya estemos está. todavía con esto. Ahí no tenemos nada que decir. Nada que decir. ¿Y qué vamos a hacer luego con el Valle de los Caídos? Pues, Podemos cerrarlo. Ha habido muchas tesis, ¿no? Oye, de José Antonio no habla nadie, ¿no? Pero por lo menos que ¿Cómo está deje lo de José Antonio? ser. David, tú que estás bien informado. ¿Quién es José Antonio? No, ¿quién es José Antonio? Sí, pero no sé. ¿El ausente? No sé. Pues supongo que... ¿Irá en el mismo paquete o similar? Bueno, habrá que hablar con su familia. Habrá que hablar con los herederos, claro, porque Claro. al final los restos de Franco se tendrá que llevar la familia de O sea, Franco. la explicación última que han dado es que Patrimonio Nacional tendrá que contactar a las dos familias para decirles dónde quieren. Y a partir de ese momento, David, pues Pero con mira, toda la vamos a ver, serenidad, que cada con uno todo se el lleve, sosiego, cada una de las con familias... toda la tranquilidad, ¿sabes? Pues habrá que permitir que se exhumen y se puedan identificar los 110.000 o 114.000. No, ahí son 30.000 me parece, ¿no? Pero luego queda la asignatura pendiente eterna de los que siguen estando en las cunetas. Pero en fin, respecto al Valle de los Caídos, pues tratar de depurar y de distinguir... Y Hay de 114.000 en el Valle de los Caídos. ¿El Valle de los Caídos? No. Sí, señor. Lo he leído esta tarde. Joder, pues tengo yo ahí un dato erróneo por mi parte. Yo tenía entendido que eran unos 30.000 los que están en el Valle de los Caídos y 114.000 son los que siguen denunciados como desaparecidos, pero no te lo discuto. Y ver si eso se puede convertir en algo emblemático para el Más conjunto. importante es que deje de ser un santuario de peregrinación a rendir culto a un dictador. A partir de ahí, y a una dictadura. A Yo la partir de verdad ahí que que se nunca he visto convierta... a nadie ir a rendir culto a Franco en el Valle de los Bueno, Caídos. Y he ido eso- 3 o 4 veces, No, pero más pero- que nada por cuestiones Pero es turísticas. lo que representa. Tienen fechas señaladas. Y ¿sí? tienen fechas, sí, aunque sean pocos. Sí. Yo incluso llevo tiempo diciendo dos palabras a todos los que me hablan de Línea Directa, y las palabras son: llegas tarde. Y es que muchos no saben que Línea Directa nunca te va a dejar tirado. Son las 11:10, las 10:10 en Canarias. Caridad García, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hemos hecho hoy una encuesta arriesgada, Sí, porque no sabemos qué final puede tener. de viernes incluso parece la encuesta. Bueno, pero bueno, no hemos, parecería esto, de esto- viernes- Esto no ha salido de nosotros. Parecería o sea, de esto tiene viernes un si sentido. no Tú sí tuviera- sabías qué final iba a tener. Era previsible. No te hagas el longuis. Sigue, Caridad. No. A ver, habéis visto seguro, porque seguís la cuenta oficial del Palacio de la Moncloa, esa fotografía que anoche colgó alguien que... Por orden de alguien. Alguien por orden de alguien. Sí, entiendo que no, eso no surge solo. Eso se supervisa y... Fuentes bien informadas cuentan que se preguntó hasta 3 veces, pero ¿de verdad damos al play? ¿De verdad lo colgamos? Y alguien dijo que sí, ¿no? Y alguien ahí dijo está las colgada. 3 veces que sí. De hecho, sigue colgada la foto, aunque hoy había mucho run sobre si era un fake o no. Eran las manos del presidente del gobierno en 4 poses diferentes, con un texto que decía que Sánchez Castejón evalúa sus recientes encuentros con líderes europeos tras visitar esta mañana a Angela Merkel en Berlín. Las manos del presidente marcan la determinación del gobierno.
Y lo dicho, 4 poses de las manos del presidente, aunque también se le ve un poquito la camisa, un pelín de Michelin, diría yo, al estar sentado. Michelin, no sé yo si... No es Michelin, si el presidente no es Michelin porque no es Michelin. Por favor, que se va a sentar Marta García Ayer, que tiene algo que decir como diciendo, después de pero... haber escrito un artículo antológico sobre la necesidad de que... ¿Puedo aclarar lo del Michelin? Marta García Ayer, vamos a tener que noches. aclararlo, Caridad. A ver, no es un Michelin Buenas como noches. tal. Buenas noches. Según los estándares de lo que tienen acostumbrados los gobiernos de este país, Eso ya te digo no yo es que no. un Vamos a ver, no es un Michelin como el mío, por ejemplo. Vamos a ver, todo el mundo cuando se sienta, incluso los más delgados, tienen un pelín de Michelin. A mí no me mires porque yo cuando estoy de pie también tengo el mismo Michelin. ¿A que tú me entiendes? Yo es que en el caso de creo que yo no le veo. Que es el presidente del gobierno, el señor en este caso, Es un pliegue que le hace la camisa. Es un pliegue que le hace la camisa. La foto fuera de su ombligo, que es de lo que tenía que haber sido. Efectivamente, que es Yo el voto por el centro del ombligo. universo. Bueno, preguntábamos a la audiencia qué foto de Sánchez Castejón, después de esta de las manos, la otra de las gafas de sol en el Falcon, qué foto te La gustaría del ver. helicóptero, la de que si súbeme, que si bájame. La del perro, la de Quieren corriendo. quieren piscina seguro. ¿Qué foto te gustaría ver en el Twitter de ¿A ti qué foto te falta de Pedro Sánchez? En pijama. En pijama. En caso de que use. Abriendo la puerta en por caso la de que mañana. use. ¿Pijama de tela o más bien de seda? Esto depende de la edad. Con batín. Del cura, depende de la edad a la que encuestemos, donde coloquemos la muestra y del sexo donde coloquemos la muestra. ¿No os acordáis de esa Por película? ejemplo, Müller pijama. A ver, que llega el verano. El pijama será la foto de Marta, invierno. tu ombligo, ¿no? Y ya El ombligo veremos me si no parece vemos al fundamental presidente en bañador. es lo que mejor resume en la presidente estrategia está cuadrado. Hacia arriba y hacia abajo. Que Era tampoco hora de estaría que mal tuviéramos un sacarlo presidente en forma y leyendo. que hablar inglés. Leyendo, yo creo que no lo hemos visto. Leyendo estaba en el... No, Falcon. estaba leyendo. El informe del servicio secreto, ¿no? Estaba mirando papeles, no vimos letras. No, que digo decía que- leer algo de... con su ¿Y a ti, Chema, argumento y qué su- foto te falta del presidente del gobierno? Trabajando. Edad y sexo, no tiene interés. Pues no. Si es que no miras la foto, no miras los santos. Claro, tú te es pasas que la no vida tiene leyendo. interés. Bueno, yo me gusta verle fajándose en el Congreso y negociando en Europa. Tú quieres más vídeos que fotos, ¿no? Y llegado el caso, Bueno, que mascando estamos realidad. Esta idea estamos que le dio- desenfiando, que Chema. le dio Iglesias, lo que pasa que yo creo que ya, o sea, no pasa nada porque el presidente visite un CIES, por ejemplo, centro de acogida de Eso refugiados. decía hoy Pablo Iglesias, que se fuese con él a... No, ya, lo único que una vez que ya dice, oye, vayamos juntos de incógnito, dice que se lo está anunciando usted en el Congreso. Venga conmigo a ver a Junqueras. Operación secreta. Eso Bueno, pero decía la encuesta. Que Eugenio Santa Bárbara dice 0 fotos, mientras posa no gobierna. Que no sé si es un poco lo que venía a decir Chema. Bueno, Hombre, depende. de entre la gente Cuando que- está leyendo ahí la papela Posar es con la gobernar. Posar es gobernar. Tengo que decir que la mayoría de la gente, 55%, no quiere ver más fotos de Pedro Sánchez en ningún tipo de... Pues Bueno, que abandonen toda esperanza. Ese es el primer arranque. Luego, de entre los que sí pueden todavía aguantar alguna foto más, efectivamente, Carmen, el 22% quiere verle saliendo de la piscina. Pero por el tiempo nada más. Te digo que calor, llegan las porque fotos no de verano, sufra. ya Nada veréis. más, no hay más Pero vamos a ver, interés. ¿estamos hablando Para de salir de la comprobar el Michelin piscina o no. subiéndose sobre el bordillo o utilizando la escalerilla de la piscina? Hombre, saliendo sobre el bordillo sería más vistosa, yo creo, ¿no? Por aquello de que al subir marcas... Acordaos de aquella A lo- foto suya de a lo Bond, incógnito ¿no? en el chiringuito James cuando estaba Bond. exiliado en su No, momento. pero entonces no tenía esa aureola. Le robaron unas fotos ahí Pero con es una verdad, cañita. en con- aquel El momento mojácar, estaba ¿no? desaparecido. Sí, Sí, sí. sí. Ahí era, Bueno. era la víctima. No. Oye, si le vieran a Del Saba no Cura a ponía los tanto. oyentes cómo está posando hoy Ahora de mismo. maneras extrañas en la silla. Pues mira, para ver si para eso oculto el Michelin. Y sale al final, ¿eh? Y sale. Voy a posar yo también así en fotos de... Pero Lo que tienes pasa que es que luego... Tienes que poner las determinantes manos delante, porque si no, no... Es que yo no soy muy de determinar con las manos. Bueno, el 22% saliendo de la piscina, el 13% haciendo yoga, que también puede ser muy sugestivo para según qué postura, y el 10%, como decía Marta, en el metro leyendo un libro. Ana dice que salga en rueda de prensa comenzando todas las frases con la coletilla en plan. JCP dice una foto cocinando con Bertín y que ponga mientras hago como que corto el bacalao. Eva dice piscina. Fran dice voto por yoga porque de ese modo diremos que Iván Redondo lo hace inspirado en el final de Mad Men. Todo esto recuerda mucho a Mad Men ahora que lo pienso.
Miguel Ángel dice bañándose pero en Palomares. ¿Cuál? Fraga, remojo. Hombre, podía ser un pelotazo. Ahí había Michelin también, ¿eh? Ahí había Michelin. Miguel dice... Había propaganda y había Michelin, o sea, es decir, se podía hacer propaganda con el Michelin, cosa que ahora en el siglo XXI es impensable. Sí, señor. Deja es que Carmen me está viendo aquí la chuleta. Miguel dice, una, como diría Guillermo Fesser, empujando con arte, sería demoledora. A leer El amigo invisible. Fernando Peto dice, una saliendo de la piscina con gafas de sol y bebiendo martini tras la dura jornada de trabajo negociando la paz mundial con los líderes del mundo libre. O sea que también los líderes del mundo libre tendrían que haber ido a la misma piscina. Foto y prestarse a la foto. Bueno, las fotos se prestan. Vamos, o sea, tú estás ahí, por ejemplo, Putin, que es un líder del mundo libre, vamos, y ese descamisado allí, saliendo de la piscina, haciendo vengaces largos. Con los pantalones kaki. Eso puede ser una orgía de gobernabilidad del mundo. Lee solo quiere ver la foto de su cartel electoral, que lo está echando en falta. Bueno, pues nos quedarán muchas fotos que ver. Alguna de estas seguro que cae. Tenemos un verano por delante, tenemos un verano por delante. Así y un presidente joven, un presidente nuevo, pues hay lógicamente curiosidad. Es verdad que tiene un físico... Oye, retiro lo del Michelin, que es que le estoy dando vueltas ahora. Retiro lo del Michelin. Claro, porque has visto el mío y has dicho eso es imposible. No es una magnitud comparable, claro. Era una sombra que hacía la camisa. Una forma de la camisa, como una forma de la camisa. Y no tiene padastros. ¿No tiene? ¿Padastros? ¿Eso qué son? Esos... En mi casa es padrastros. ¿Sí? Sí, eso, las Los pieles. padrastros son los padres falsos, ¿no? El mío es biológico, hasta ahora. Para lo que están dando las manos del presidente, ¿eh? Para la determinación. Están perfectamente cortadas las uñas. Hombre, imagínate. Vamos a ver. Imagínate John Muller que sale con la uñaca negra. O comidas, con las uñas comidas. Con la del meñique bien larga, ¿no? Para separar el alpiste. Por favor. Caridad, la imaginación se nos ha ido y además Marta García ayer ha hecho un trabajo que tendrá que desarrollar en Antena como hace estupendamente. Tampoco te creas que tanto, ¿eh? Ha sido aquí para allá. Bueno, pues cuéntame lo que no va a ser portada. Pues no va a ser portada en Lifeline. Lo comentabais antes, este barco que ha rescatado de ahogarse en el mar a 238 migrantes y buscaba puerto seguro desde hace 6 días, pero lo cuenta muy bien. Os recomiendo la crónica de María Martín desde La Valeta, desde Malta, que escribe en El País que no había nadie para recibirlos, que el barco Lifeline iba ya acercándose a tierra. Saludaban los migrantes a la tierra de pura emoción de estar a punto de llegar a puerto seguro, pero no había nadie para recibirlos, no había ni despliegue mediático, ni voluntarios, ni traductores. Apenas cuando llegaron, pues bueno, poco a poco y con un poco de control sanitario, fueron subiéndose a un autobús que estaba allí para recibirlos. Sabéis que van a ser repartidos por 8 países que se han ofrecido a reubicarlos, entre los que no está España. No está España, porque cuando fue preguntado precisamente en Berlín el presidente del gobierno por el Lifeline, ya habló de una solución o de la búsqueda de una solución consensuada de toda Europa. Pero consensuado que los que sí se han ofrecido a acoger a estos 238 personas en busca de refugio han sido Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Francia, Malta y Bélgica. También estos países, en algunos de ellos, la opinión pública ya empieza a no verlo tan bien como aparentemente se veía en España, que curiosamente no está entre los que deciden acoger. ¿Y de qué no estamos hablando lo suficiente? Pues no hablamos lo suficiente de la que se está liando en Alemania. Antes lo habéis comentado un poquito por John encima. Muller, sí, y no me estoy refiriendo a la eliminación de Alemania. Que se va a dar la conjunción planetaria en Alemania. El colapso del Ejecutivo en Berlín, que está ya el tic-tac, que diría Pablo Iglesias, y tiene también mucho que ver con el control de la migración y de las trabas fronterizas que piden algunos partidos. Pues a ver qué pasa con la coalición de Merkel, a ver si hay nuevas elecciones en Alemania tras las diferencias entre Merkel y la CSU, y veremos si se repite un poco la historia, y esta foto que se ha hecho Sánchez con Merkel, bueno, pues a lo mejor ya no puede repetirse. Bueno, todo depende de lo que pase en esta cumbre que arranca mañana y lo que pase luego el fin de semana en Alemania. ¿Traes una duda? Traigo una duda, a ver qué os parece. ¿Cómo deberían ser las bajas maternales en el deporte de élite?
cómo deberían, una vez que se reincorporan, lo digo por el caso de Serena Williams, que era la número 1 del mundo cuando se retiró el año pasado durante el embarazo. Sabéis que había ganado Wimbledon y como ese otros 20 Grand Slams, una fuera de serie que acaba de reincorporarse. En Roland Garros no la dejaron competir, no la dejaron clasificarse, porque sabéis que en el tenis, para mantener los puntos que te permiten estar en cabeza de la clasificación, tienes que haber defendido los que habías ganado el año anterior. Ella estaba de baja, claro, no podía ser. Voces como la de John McEnroe decían que Serena Williams debía estar preclasificada en Londres, es decir, que le dieran el pase de las estrellas, porque estaba la 100 y pico. Y entonces Wimbledon ha decidido que sí, que se clasifica, y esto ha generado un debate. ¿Tiene que tratarse la maternidad de las deportistas de élite como una lesión? ¿Tienen que tener un derecho especial para cuando se reincorporan, bueno, pues al que se ajuste a su situación una especie de anterior? excedencia. Claro, ¿cómo debe tratarse este caso? Ya digo que John McEnroe lo tenía claro, que Serena Williams merecía estar por derecho propio clasificada para Wimbledon, un torneo que ha ganado 7 veces, pero ha habido otras tenistas que lo han considerado injusto, porque claro, al hacerle un hueco a Williams, pues ellas se quedaban fuera, que habían estado compitiendo el último año. Es un debate que está abierto ahora mismo en el deporte de élite y que bueno, habrá que ir abordando. Pues sí. Pero además es una normativa transnacional que luego depende también de qué haga cada torneo, qué haga cada federación y qué haga cada país. Te lo dije, Marta García, ayer. Te lo dije, David del Cura, el narcisismo se está poniendo ¿Qué es el narcisismo? De moda. No te hago la rima. Pero te estás quedando con las ganas, ¿no? Sí. No te guardes nada, como dice el cura, que luego duermes mal. Pues puede que los narcisistas... Fuera de micrófono, te la y haré. no miro a nadie, puedan tener mayor fortaleza mental y ser mejores en la educación, el trabajo y el amor. Eso dice. ¿Pero la puede BBC. o es seguro? Pero bueno, sí mismos, todo, ¿no? Seguro si te fías de la investigación de la Universidad de Queen en Belfast, que ha hecho un estudio sobre los narcisistas, viendo cómo les va en la vida. Pero ¿qué es ser narcisista? El narcisismo es como el verismo, que lo sepas. Sí. Bueno, pues tú has escuchado lo que te contaba Caridad sobre la cuenta de la Moncloa. Lo he escuchado. Pues mira, podría haber perfectamente participado en el estudio de los 300 jóvenes identificados como narcisistas que participaron en el estudio. Pero en ese caso, el narcisista es o te lo hacen. Es o te lo hacen. Vamos a ver. El community manager, dices tú. Claro, Es curioso. amanece que no es poco. Os diré que el análisis que ha hecho de los narcisistas, lo digo por si puede ser de alguna utilidad para interpretar la política nacional en estos meses venideros, no demostraron ser más inteligentes. Esto ya lo podemos descartar, pero sí tenían más confianza en sí mismos y por tanto lograban muchos más resultados porque eran más constantes, estaban más convencidos de sus capacidades, aunque realmente no las tuvieran, pero solo el hecho de creérselo les hacía llegar más lejos. Les suma. Bueno, claro, esa es la autoestima, ¿no? El narcisismo. Eso es la vida. La autoestima reconvertida al narcisismo. Y destacan, no os lo perdáis, que los narcisistas tienen mucha determinación. Ya lo tenemos todo cuadrado. Por Todo favor, en o sea, casa. ¿era todo un estudio de la BBC? ¿Cuándo ha salido el estudio de la BBC? Ha salido hoy. Lo tenían en exclusiva. Madre mía. Claro, es que la información ¿Y privilegiada qué llega sostienes? primero ¿Que donde alguien tiene que que llegar. conocemos lo había estudiado previamente? O a lo mejor estaba entre los 300 jóvenes identificados como narcisistas del estudio de la Universidad de Queens. Vete a saber. ¿Qué te has sabido de la Universidad de Queens? ¿Cómo hace los estudios? Queen's Mary. Que al final, para ser narcisista, que tienes más autoestima, sí, lógicamente. Claro, si es que Te no- quieres mucho. ¿Queens, Australia? Queens, Belfast. Vamos a ver. Hace preguntas a pillar, ¿eh? ¿Te das cuenta? De verdad, John esa Mueller. ha sido, No esa se ha puede sido bajar la guardia. de una finura, ¿Por qué? total, es que me parece, además, que no está guionizada, es la única pregunta de todo lo que hemos no desarrollado aquí, desveles, que no está David guionizada. del Cura, por favor, los secretos de este gran espacio. Aquí todo está guionizado, el trabajo que nos Incluso lleva. lo que se improvisa. Incluso la rima que tiene ahí guardada el Chema. Que ahora la suelta en cuanto cerremos Está escrita, se le está saltando a la Mira. cerremos el piloto. En cuanto se apague esa luz, va a hacer la rima completa, y yo no quiero que él esté sufriendo durante más segundos, así que Chema, Carmen, John, Marta, podéis ir a Id con Dios. disfrutar. A podéis por ir en la paz. rima, venga.